Hola chicos, ¿cómo van? Espero que estén súper bien. A continuación vamos a realizar un tutorial que corresponde a el manejo de pluma. El manejo de pluma es esencial para poder hacer pues una vectorización de una imagen, ¿cierto? En este caso de una imagen 2D, ¿listo? Entonces, como ya les he mostrado, vamos a, a ir a nuestra carpeta donde descargamos el archivo, ¿sí? Y en este caso es un formato PNG, hay formato JPG, pero pues cualquiera de esos dos formatos lo lee Illustrator. Sencillamente para cargar el archivo arrastramos el archivo donde lo tengamos descargado y lo llevamos al icono de Illustrator, ¿sí? Que ya sabemos que es I. Y después de ir a ese icono de I, que es anaranjadito de Illustrator, que significa Adobe Illustrator, lo vamos a soltar acá. ¿Listo? Tenemos acá una de las eh, ilustraciones de un personaje que pues vamos a vectorizar. Para vectorizar lo vamos a hacer mediante la herramienta pluma que encontramos acá. Pero antes que iniciemos, vamos a hacer uso de las capas, ¿listo? Eso ya lo aprendimos cómo hacerlo, ¿listo? Entonces vamos a bloquear esta capa para que no se nos mueva el muñeco o la ilustración y también pues para poder manejar lo que tiene que ver con la vectorización y el manejo de pluma en la segunda capa. Como ustedes se dieron cuenta, manejé pues la herramienta de escala con Shift Alt y ubicándome en una esquina pues logro con clic sostenido de que se expanda proporcionalmente. Listo, también lo puedo alinear, en la parte de acá superior aparece cómo alinearlo al centro y verticalmente. Si no tengo este panel también puedo ir a ventana y acá encontraré un panel que se llama alinear. Si yo le doy acá clic me va a aparecer por defecto acá, listo, y puedo alinearlo, listo, con respecto a la mesa de trabajo, listo. La mesa de trabajo entendemos que es toda esta parte de afuera o más bien blanca, digámoslo así. Y pues entonces continuamos con el menú de capas que ya sabemos que lo podemos sacar con F7 y pues también con este icono acá presionándolo, listo. Entonces bloqueamos la capa, vamos a crear una nueva capa. Entonces acá en este caso esta capa va a ser donde se va a vectorizar. Entonces vector, solamente voy a poner vector y ya tenemos pues esta parte solucionada. Ahora vamos a manejar la herramienta pluma. La herramienta pluma se puede sacar con solamente la tecla P o vamos acá a la parte superior y escribimos no, sino presionamos pues este icono, no la de abajo sino esta que está arriba, listo, no la que tiene una línea sino esta, listo. Entonces ya presionando acá vamos a darnos cuenta que pues vamos a trabajar en esta segunda capa. Entonces nos ubicamos en esta segunda capa que se llama vector y acá vamos a ver las diferentes formas de trabajar pues con una pluma, listo, con la herramienta pluma. Entonces si yo doy solamente clic se me genera un nodo y ese nodo puede estar puesto hacia cualquier ángulo, listo, pero en línea recta, ¿cierto? Entonces ese sería como, y pues sigue siendo recto, ¿listo? Pero si yo quiero cambiar eso, entonces tengo que cambiar unas ciertas cosas, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, sencillamente, si yo presiono clic y voy añadiendo puntos de nodos, pues entonces se va generando una figura pues recta. Si se dan cuenta, entre nodo y nodo sería una figura recta, listo. Entonces todas son rectas si se dan cuenta. Acá tenemos que pues digamos este vector está con relleno y también está con un trazado, pero un trazado muy delgadito, no lo alcanzamos a notar. Si vamos con control más o control menos podemos ampliar. Ya sabemos que con control más ampliamos, con control menos nos alejamos, digámoslo así, ¿sí? Entonces, con espaciadora, con la tecla espacio, de espacio y con clic sostenido podemos hacer de que se desplace hacia un lado o hacia otro, ¿listo? Eso es como para que nosotros podamos movernos en la mesa de trabajo sin ningún problema, ¿listo?
Entonces ya tenemos acá este vector, ¿sí? Nos podemos hacer acá al lado y vamos a intentar hacer una curva, ¿listo? Entonces, para hacer una curva, presionamos nuevamente la herramienta de pluma, pero en este caso voy a definir de que al principio sea roja, digamos roja el trazado, y que no haya ningún relleno. ¿Para qué? Para que no me tape, digamos, lo que haya dentro del relleno, digámoslo así, o debajo del relleno. ¿Listo? Entonces, si ya definí esto, puedo aumentarle de pronto 2 puntos, como para que se note más la línea. Entonces, ahora, si yo tengo presionado Shift, ¿sí? Entonces, primero voy a crear pues ese nuevo nodo, ¿sí? Entonces, si yo tengo presionado Shift y presiono la tecla que tiene que ver con el clic normal del mouse, el clic izquierdo, entonces miren que se me está generando no una línea, sino unas palancas, ¿cierto? Que me van a permitir hacer curvas. Entonces, estas palancas sirven para mirar cuánto quiero que, digamos, haya de curva, ¿sí? Cuánta intensidad, digámoslo así. Entonces ya presionando acá, suelto con clic y miren que ya la línea no es recta, ¿cierto? Sino que se entiende que va a ser como una curva, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque estos nodos están influenciando la línea a que vaya hacia arriba, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, en la parte de donde está la pluma, donde voy a generar el otro punto, no hay curva todavía, entonces por ende hay una caída drástica de esa curva, ¿listo? Entonces, si yo vuelvo a presionar Shift y voy a presionar otra vez la tecla del mouse, teniéndola presionada, puedo generar otra curva, en este caso, que sea más o menos similar a la que pues generamos al inicio, ¿listo? Ahora, si se dan cuenta, yo puedo comenzar a utilizar esto otra vez acá, poner y genero otra curva hacia abajo, ¿sí? Y después hago otra acá y genero otra, y si se dan cuenta se va convirtiendo como en una especie de ¿qué? De, de curva, digámoslo así, curva hacia un lado, hacia el otro lado, en zigzag, ¿sí? Entonces, si yo no le presiono Shift y solamente presiono acá, miren que hasta este nodo sería curvo, pero desde acá, ya desde este nodo, ya no sería curvo, entonces vuelve a la recta normal que estábamos haciendo. Entonces, pues nosotros tenemos esas formas, digamos, de poder hacer una vectorización mediante la herramienta pluma. Entonces, así sería recta. Así cuando yo presiono Shift, puedo hacer de que se convierta en curva, ¿sí? Entonces puedo comenzar a trabajar con esa curva. Pero si se dan cuenta, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Acá tengo una curva, pero quiero que desde acá hacia allá ya no sea curva, sino que sea recta. Entonces sencillamente presionando Alt, ¿sí? Uno presiona Alt, o también puede uno presionar acá, ¿sí? Entonces Alt, presionando Alt, sencillamente podemos hacer que también esa curva se elimine. Pero, pues para no complicarnos la vida, podemos darle clic acá, sencillamente sin presionar ninguna tecla, y le damos acá. Y si se dan cuenta, ya la palanca que va hacia arriba ya no está, solo aparece una que está hacia abajo, que es la que controla esta curvita de acá. Ahora está recta, entonces si se dan cuenta, volvimos a una recta, ¿listo? Entonces puedo volver a hacer una curva y con Shift puedo aumentarla, bueno, en fin, puedo hacer una curva. Si yo solo presionara el vector, quedaría curva hasta este momento, ¿sí? Pero si yo quisiera que fuera recto, sencillamente me ubico acá. Cuando me aparece cambia ese icono ahí como con la parte del lado, al lado de la pluma, sencillamente ya me cambia y ahora sí puedo hacer una recta. Entonces eso nos va a favorecer, ¿para qué? Para realizar pues las figuras que requerimos, ¿listo? Entonces voy a darle escape. Al darle escape,
puedo ya salirme como esta vectorización. Siempre es importante que nosotros podamos cerrar los vectores. ¿Para qué? Porque si yo, digamos, dejo una ilustración, digamos que así, digámoslo así, por así decirlo, al darle el relleno, pues no me va a quedar de esta manera, ¿cierto? Entonces no es, no es adecuado que uno no cierre los vectores, a menos que sea para hacer una ilustración de una ceja o una arruga o en fin, ¿sí? Entonces sí, si yo quiero cerrar, mire que voy a cerrar la ilustración y la voy a cerrar acá, ¿listo? La ilustración ahí me quedaría cerrada. Igual, por ejemplo, si yo hiciera un círculo, entonces digamos que voy a hacer un círculo acá, voy a ponerme acá y voy a hacer una especie de círculo, ¿no? Entonces voy a ir por acá más o menos igual acá, especie de círculo. Y si yo no lo finalizo, si no lo cierro, mejor dicho, entonces me va a quedar pues incompleto. Miren, si se dan cuenta, ya me está quedando solamente por la mitad. Pero si yo llego y voy hasta la otra esquina donde inicié, me va a aparecer un icono o más bien como un circulito, y eso quiere decir que voy a cerrar pues esa figura geométrica para que pues el relleno complete todos los extremos de como tal que hace el trazado. Entonces le voy a presionar ahí con Shift para que sea también una curva, y en este caso voy a dejarlo hasta ahí, y si se dan cuenta hice pues un óvalo, pero pues está cerrado, listo. Después le podemos quitar acá, como ya sabemos, el relleno. Si queremos le podemos quitar el trazado. El trazado es importante también que nosotros podamos siempre hacerlo distinto al color que vamos a hacer acá en el trazado, porque acá el trazado de este pues personaje pues es negro. Si hiciéramos uno azul, pues se nos mezclaría también con el azul que tiene acá y pues se volvería complejo. Entonces estas figuras se pueden hacer con las herramientas acá de figuras, ¿sí? Y estas de acá de contornos se pueden hacer por fuera, ¿listo? Entonces, pues esta ilustración tiene pues varios detalles. Por ejemplo, yo podría hacer la ilustración de acá, de la oreja, solamente esta parte de afuera. Después haría la parte de acá, después acá y lo mismo acá. Y puedo comenzar a construir pues ese personaje, listo. Entonces voy a hacer una de manera ilustrativa para que ustedes pues sepan cómo manejar pues la herramienta. Entonces vamos a ir a la herramienta pluma. Ya saben que con P la puedo sacar de una vez sin tener que desplazarme. Voy a empezar desde una línea más o menos recta, entonces voy a empezar desde acá y voy a ir hasta el otro punto. Entre menos nodos es mejor, entonces voy a presionar acá, entonces voy a presionar acá y voy a generar la curva que necesito. Entonces acá tengo más o menos la curva que necesito, entonces ya creé acá el primer frame. Si yo voy a cerrarlo acá, si se dan cuenta hay una palanca que no me lo permite. Si yo hago sencillamente acá, miren que no va a quedar como yo quiero. Entonces para sencillamente poder hacer pues esto viable, entonces sencillamente tengo que pues darle clic acá, ¿sí? Y con eso ya se rompe pues digamos esa curva, y puedo hacer hasta este punto, ¿m? Y acá nuevamente volver a hacer una curva, listo. Entonces ahí vamos trabajando, ¿sí? Poco a poco. Entonces acá también necesito una medio curva en esta parte, y con clic sostenido es que se hacen más o menos las curvas. También lo puedo digamos que el shift es para que sea más proporcional, ¿sí? Eh, pero sencillamente solamente con presionar el mouse y tenerlo sostenido uno puede hacer una curva, y arrastrando uno puede hacer la curva. Entonces es de que también ustedes pues comiencen a experimentar. Acá nuevamente nos aparece una curva, no nos cumpliría si hacemos acá, se nos saldría digamos de este punto, aunque como bien lo decía, lo que vamos a hacer es esta orejita de acá, ¿sí? O sea, esta parte rosada. Entonces sencillamente nos ubicamos acá, nos podemos poner o desplazar hasta acá, y de acá hacer una línea hasta este punto, listo. Entonces con shift
podemos hacer de que sea un poquito más, digamos, con un ángulo de 90 45 grados, podemos hacerle. Pero también sencillamente sin shift también podemos hacer una curva un poquito más libre. El shift es como para que sea un poco más proporcional con los grados. Pero solamente con tener el sostenido, clic sostenido, se nos hace ya la curva. ¿Listo? Entonces acá volvemos a cerrar. Acá podemos utilizar sencillamente pues la herramienta acá ya la podemos cerrar. Entonces nos aparece el círculo y podemos un poquito recalcular para que quede en la misma línea que quedó. ¿Listo? Que quedó como tal la ilustración. Si yo selecciono lo puedo seleccionar con la herramienta obviamente de selección, que también se puede poner con B, no tengo que irme hasta acá, sino sencillamente al presionar B ya tengo la flecha negra. Con P tengo la pluma, entonces con V, mejor dicho, tengo esta flecha negra. ¿Listo? Entonces voy a presionar el vector que acabe de hacer y voy a ir a esta herramienta que se llama cuentagotas. Esta herramienta cuentagotas lo que hace es copiar el color. Entonces yo puedo decir que copie este color. Y si se dan cuenta, se acaba de eliminar digamos, el trazado y se puso todo en relleno. ¿Listo? Entonces así yo podría comenzar a construir. En este caso puntual, pues necesito el trazado como para que se distingan las partes. Entonces puedo poner ahora sí el trazado negro y negro en este caso, y ya esperen que no quedó, vuelvo a seleccionar y darle el color negro y ahora sí está en color negro. Obviamente no se distingue porque pues está sobre una superficie del mismo color. Entonces voy a darle acá en las capas. Acá yo al bloquear, o al bloquear no, sino al dejar de mostrar la capa, mediante este ojito que está acá, puedo darme también cuenta que lo que estoy trabajando ahí. ¿Listo? La idea es que uno comience a vectorizar todas estas cuestiones, ¿no? Todo este pues personaje. Entonces cada una de las cosas son importantes uno ilustrarlas, para que pues tengan ese digamos, esa característica implícita del personaje. ¿Listo? Entonces acá podemos hacerlo también con trazado. Si ustedes se dan cuenta, esta no es una figura cerrada, sino solamente es una figura normal. Entonces podemos ir a P, presionamos P, generamos la plumita hasta acá, generamos la curva hasta acá, nos vamos, obviamente le quitamos el relleno. Ya sabemos que nos posicionamos en digamos, en el elemento que queremos cambiar, en este caso el relleno. Este es el icono del relleno. El del trazado siempre se va a mostrar como con un cuadro en el centro, y sencillamente cuando este esté de primeras acá, le damos acá y ya sencillamente se elimina ese relleno. Vamos a darle acá, está en negro, podemos cambiarlo a rojo para que nos distinga un poco dónde está yendo el trazado. Y sencillamente voy a poner acá otro punto de anclaje, ¿sí? Y este punto de anclaje lo voy a enviar por acá para que se haga más visualmente similar al que está de ejemplo. Acá podríamos cerrar por acá, sino que pues vemos que este cosito de acá está como muy complejo, no, si no está muy ido. Entonces podemos hacer el punto de anclaje acá y después corregimos. ¿Cómo corregimos? Ya les voy a mostrar cómo. Vamos otra vez a darle acá clic hacia abajo, pero como ustedes se pueden dar cuenta, si yo le doy clic hacia abajo me genera otra línea que no quiero. Entonces sencillamente presiono acá y cuando me aparece ese icono como una flecha, le doy clic y ahora sí me permite ir por la misma parte. ¿Listo? Entonces llego acá, ya termino acá y finalizo, digamos que acá. ¿Listo? Entonces al terminar ya esta ilustración, le doy escape, ya puedo salir. Hay una herramienta que se llama herramienta de selección directa. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta herramienta no tomo todo el elemento como en sí, sino que tomo como tal los nodos, ¿sí?
como algo muy preciso. Entonces, al darle a esta flecha blanca, puedo modificar los nodos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, corregir un poquito la curva, por ejemplo, del de este, ¿sí? Entonces, para que sea lo más similar posible al que estábamos pues viendo ahí de ejemplo, ¿cierto? Entonces, mire, ahí puedo manejar un poquito las palancas para que se parezca más a la ilustración original. Y lo otro es que como esto es similar como un pelo, como un mechón, entonces podemos otra vez ir a la selección normal de la flecha negra y vamos a cambiar, digamos, vamos a cambiar un poco, pues, cómo es esa línea, porque esta es una línea como muy diferente a la que estamos viendo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá en capas, vamos a desbloquear acá, o más bien dejar de visualizar y vamos a mirar cómo está esta línea. Esta línea es como que no tiene un mismo grosor, entonces vamos a cambiar eso. ¿Cómo lo podemos cambiar? Nos vamos a ventana y nos vamos a ir a qué atributo, no sino a trazado, ¿sí? Entonces buscamos dónde está trazo y acá encontramos trazo, miramos las opciones y acá nos permite que termine en la punta. Mire, por ejemplo, nos acercamos, la punta termina en recta, pero podemos hacer de que termine con un poco pues ondeada, ¿no? Podemos hacer de que pues las esquinas siempre sean como suaves, ¿cierto? Y lo otro es que tenemos acá, digamos, el perfil de la línea. En este caso es una línea uniforme. Podemos cambiarlo para que sea una línea diferente. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, acá empieza delgada y acá ya empieza a gruesarse. Ese es ese perfil. Podemos cambiarlo también a un perfil como, como este, que es en un lado empieza delgada y al final se engruesa. Entonces podemos poner esa. Y acá empieza grueso y después se vuelve más delgadita hasta el final. ¿Listo? Nosotros podemos hacer que al contrario pase de acá a ser gruesa y acá delgada. ¿Cómo se hace eso? Sencillamente poniéndole acá clic. ¿Listo? Y ya queda como tal pues la línea. ¿Listo? Con diferente grosor. Para este caso voy a dejarlo de esta manera. Puedo dejarlo de esta manera. Como para que sea un poquito más... Mmm, pues digamos diferente, pero acá hay hartas pues digamos formas de hacerlo, ¿no? La que pues quede más similar a la ilustración que estamos viendo, ¿no? Ahí hay varias opciones. Podemos también pues poner un poco más grueso el trazado, podemos ponerlo de 5 puntos, ¿sí? Y cambiar digamos las opciones que hay acá, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos viendo. Y pues eso es básicamente lo que uno comienza a trabajar en vectorización. Puse a Stitch porque pues es un personaje 2D y pues también tiene como esas características que muy seguramente ustedes pueden agregar a sus ilustraciones. ¿Listo? Entonces pues en este caso el pelo de él acá parece que tiene la misma forma en todo lugar, o sea es uniforme, pero yo podría hacer el cambio de que se viera un poquito más delgado al final, como para darle un poquito más de diseño. Listo, puedo cambiar también ya el color, ¿no? Obviamente el trazado y ya quedar pues digamos esa parte. Si ocultamos pues está esta parte de Stitch. Entonces la idea es comenzar a, a crear pues toda la parte de la ilustración y pues terminar pues con cada elemento acá en las capas. Entonces esta capa podría llamarse oreja, ¿sí? Entonces oreja izquierda, por ejemplo. Esta podría llamarse oreja derecha y todos los elementos los vamos agrupando en una nueva capa. Por ejemplo acá podemos crear los ojos, ¿sí? Entonces en esta capa solo nos dedicamos a los ojos. Después creamos otra capa y creamos una que se llame, no sé, orejas. Usualmente lo que mueve pues el personaje, los pies, en este caso pues como es un cuerpo uniforme, digámoslo así, está como en una sola unidad, pues se trabajaría como de pronto todo completo, ¿sí? Entonces pues ya depende de cada ilustración pues cómo se hace
pues mejor, ¿no? Esta es como una idea inicial para que ustedes tengan pues en cuenta, ¿listo?